y pues eh, a través de estas lecciones que espero que pueda inspirarle, pueda animarle, que Dios pueda traer una revelación divina a su vida a través de estas lecciones que estamos compartiendo para que su vida sea enriquecida, ¿verdad? Y usted pueda servir mejor al Señor. Una vez que usted recibe una revelación de parte de Dios, hay una conexión mucho más profunda que nos permite trabajar con más intensidad. Bendito Amén. sea el Señor. Y pues bueno, creo que vamos a tratar de dar un pequeño, tal vez repaso a muchas de las cosas que hablamos, por si quedó algo pendiente o alguna pregunta relacionada al tema de lo que estamos hablando, pues espero que ustedes se sientan la libertad, ¿verdad? De que podamos compartir. Recuerde, yo no tengo todas las respuestas, pero el Señor nos va a ayudar a que podamos compartir las respuestas. Le doy gracias a Dios que está el pastor Jorge con nosotros, que nos puede ayudar y, y nos puede ayudar también en estas lecciones, perdón. Y bueno, bendito sea el Señor. Una vez más está conectando nuestro hermano José, se había perdido la conexión, pero gloria sea el Señor. Me gustaría rápidamente, yo creo que para poder entrar en acción, si vamos al Evangelio según San Marcos, vamos a ir al capítulo 3 y me gustaría que leyésemos eh, capítulo 3 versículo 13 hasta el versículo 19. Para ir tomando una plataforma en el desarrollo de la lección. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso del 13 al 19. Y Amén. subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviese potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellido Boanerges, que es hijos de trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que entregó, y vinieron a casa. Bendito sea el Señor. Así que este es el relato bíblico, el relato histórico del establecimiento de la iglesia de Jesucristo. Dice que él subió al monte y llamó hacia los que él quiso, y en el verso 14, y estableció 12. 12. El sinónimo de la palabra estableció es organizó. Así que la escritura dice, y organizó 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lucas capítulo 6, verso del 12, digamos al 15, es también el relato de esta misma escritura que acabamos de leer, donde detalla un poquito más a fondo este relato histórico. Lucas capítulo 12, perdón, capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? Nos dice, y aconteció que en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Y como fue de día, amó a sus discípulos. Y de esos discípulos, dice, escogió 12 de ellos. Quiere decir que había más de 12,
De eso, todos esos que eran discípulos, dice, escogió a 12 de ellos y a esos 12 a los cuales también llamó apóstoles. Y luego va a dar el registro. Verso 14 y 15 empieza a hablar ya Simón, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, en fin. Versículo 17. Y descendió con ellos. ¿Quiénes ellos? Estaba descendiendo con sus apóstoles y se paró en un lugar llano. Y en ese lugar llano y la compañía de sus discípulos. Así que como usted ve, baja con los apóstoles y la compañía de sus discípulos. Más aparte de los apóstoles y discípulos, sigue diciendo la escritura, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido al oriente y para ser sanados de sus enfermedades. Así que vemos claramente pongamos esta perspectiva, tres grupos, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos y la multitud. Bendito sea el Señor. Y esto es demasiado importante porque vamos a entrar más a fondo, más adelantito, donde vamos a ver, ¿verdad? Que el buen pastor, dentro de su corral, precisamente, que están todos los que son salvos, dice, ¿verdad? Estoy hablando precisamente de Juan capítulo 10, precisamente donde toma, ¿verdad? Aquellos que son salvos y va guiándolos con su voz, con su doctrina. De esta misma forma podemos ver exactamente este mismo parámetro en estos versos que acabamos de leer. Pero para recordarles un poquito de lo que habíamos hablado con anterioridad, si recuerda, habíamos hablado en la iglesia en el desierto, ¿verdad? Tal y como fueron las palabras precisamente de Esteban, conforme a Hechos, capítulo 7, ¿verdad? Donde dice, y a la congregación en el desierto, sinónimo de congregación, ¿qué es la palabra sinónimo? Son palabras iguales o que significan lo mismo. La congregación, su sinónimo es iglesia, por eso se determina la iglesia en el desierto y pone a Moisés como un tipo y sombra de Cristo, que sale de Egipto, que es un tipo y sombra del mundo, cruzan el río, el mar Rojo, que es un tipo y sombra del bautismo, ¿verdad? Llegan precisamente al monte Sinaí, Dios los llama, suben arriba y hacen un pacto, ¿verdad? Que en ese momento de de aceptar el pacto, se constituyen como el pueblo exclusivo de Dios. Esa es la referencia de Éxodo capítulo 19. Así que simplemente les voy dando una pequeña perspectiva de las clases que habíamos hablado con anterioridad para poder entender esto. Habíamos hablado también de que dentro de su pueblo, dentro desde todo lo que tiene que ver con Dios, siempre existe su gobierno, el gobierno de Dios, conocido como la teocracia. Recuerda, la palabra teocracia se deriva de la palabra griega, teo quiere decir Dios y cracia quiere decir gobierno, así que es el gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Y simplemente estuvimos hablando para ir entendiendo, ¿verdad? Las cosas precisamente que vemos en la escritura. Y es por eso que quería hacer un pequeño repaso para que si usted tiene alguna pregunta o algo que no había quedado claro de los que estuvieron en clase, pues queremos, ¿verdad? Compartir a profundidad la explicación. Recuerde que el significado directo con el establecimiento y organización precisamente de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Dios, vemos la crónica de estos eventos registrados a través del bosquejo histórico, ¿verdad? De los evangelios, pues precisamente cuando hablamos de la vida de Cristo. Dentro de estos eventos, ¿verdad?
vemos precisamente los registros de Mateo, de Marcos, de Lucas y precisamente de Juan. Y algunos puntos simplemente para recalcar la semana pasada, lo que hablamos el martes pasado, precisamente habíamos hablado que así como la iglesia del desierto, la iglesia israelita, ¿verdad? Había fracasado porque no quisieron caminar en armonía con los planes de Dios, sino al contrario, quisieron ser como las otras naciones. Por eso que el último juez, ¿verdad? Que estuvo a cargo del pueblo antes de que constituyeran rey sobre ellos, era precisamente Samuel. Y Samuel representaba la teocracia de Dios, ya que Dios hablaba a través de Samuel para el pueblo. Pero rechazaron esa teocracia y posteriormente quisieron ser como las demás naciones. Dice, las demás naciones tienen reyes, queremos constituye un rey sobre nosotros. Y es donde conocemos, o lo que han conocido la historia, precisamente del rey Saúl. Mas, sin embargo, a pesar de todo esto, sabemos que todo esto estaba en armonía con los planes de Dios, porque iba en dirección hacia lo que más adelante es establecida por Jesucristo, su iglesia. Incluso cuando vemos en Mateo 3:12, ¿verdad? Cuando precisamente Juan el Bautista habla concerniente a Cristo, donde dice su aventador a su mano está y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Oh, qué tremendas palabras precisamente de Juan el Bautista. Y posteriormente ya en los evangelios vemos la venida o el nacimiento de Cristo como cumplimiento con la profecía. Y no solamente esto, recuerde que hubo una gran manifestación precisamente en el nacimiento de Cristo, donde no solamente los cielos y los millares y millares de ángeles, ¿verdad? Glorificaron el nacimiento de Cristo, vinieron los pastores a celebrar el nacimiento de Cristo. 2 años después, hay 3 magos que vienen, ¿verdad? También a reconocer el nacimiento de Cristo. Así que esto es algo extraordinario, el plan divino de Dios. Bendito sea el Señor. Mas cuando Cristo, ¿verdad? Vino en cumplimiento con la profecía, si recordamos rápidamente la profecía muy conocida de Isaías capítulo, creo que es el capítulo 9, si no me equivoco, donde precisamente versículo 6, donde dice, porque un niño nos es nacido, estamos en la profecía de Cristo, hijo nos es dado, y el principado, aquí otra vez, sinónimo de principado, quiere decir gobierno, y el principado sobre su hombro, y el gobierno sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aleluya. Gloria sea al Señor, aleluya. Así que ese cumplimiento profético, no solamente, ¿verdad?, de todas las profecías relacionadas con la persona de Cristo, sino también las profecías que tienen que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque esto que hablamos al principio de la escritura, que recuerde, todas las profecías tienen cumplimiento. Aquí acabamos de leer Isaías 9, profecía de Cristo y su cumplimiento lo vemos en Mateo capítulo 3, Lucas capítulo 2, en fin. Posteriormente vemos Salmo 72, 16,
¿verdad? Otra profecía importante que tiene que ver con lo mismo. Y será echado un puño de grano en tierra en la cumbre de los montes. ¿Y qué más dice, pastor? Y su fruto Y hará fruto ruido. harán ruido. Aleluya, como el Líbano, y los de la Y ciudad los de la florecerán como la ciudad hierba de la tierra. florecerán Esa es como la una hierba profecía de del la... establecimiento de Cristo. Aleluya. Con un puño de grano, con esos 12 y el ruido que hasta el día de hoy, mire, 2000 años después, seguimos hablando de él. Aleluya, gloria a Dios, Al amén. Señor, aleluya, gloria a Dios. Así que vemos todas las profecías que tienen que ver también con la iglesia, la institución divina de Dios. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una de las cosas que debemos de reconocer de lo que Él vino a hacer era a cumplir las cosas. Por eso dijo en Mateo 5:17, nuestro Señor Jesucristo les dijo a la gente, no penséis que he venido para abrogar o quitar o violar la ley. Ojo, dice, los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. Cumplir, amén. Así que cuando digo que ha venido a cumplir los profetas, quiere decir que los profetas del Antiguo Testamento escribieron muchísimas profecías concerniente no solamente a Cristo, sino a la iglesia, el establecimiento de la iglesia, el triunfo y gloria eventual que vendrían de todas estas profecías que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios, amén. Así que quisiera que pusiésemos atención tal vez en ese verso de Mateo 5:17. Si vemos que el propósito de Cristo fue el de cumplir la ley y los profetas, entonces podemos decir que, al menos para mí, está claro, clarísimo, que su propósito también fue el de cumplir todas las profecías que habían sido escritas acerca de él y de su amada su iglesia. Aleluya, amén. Así que Cristo no solamente vino a la tierra para cumplir la ley de los profetas, como él dijo, pero también vemos que las escrituras precisamente hablan de que él acabó y completó su obra. Y A lo que él esta venía, es la amén. oración de Cristo. Creo que podemos, aquellos que nos gusta leer la Biblia, espero que usted haya leído Juan capítulo 17, ¿verdad? La 17. oración de Cristo. Y en ese reporte que le da al Padre, porque si usted lee el capítulo 17 de Juan, usted ve que es un reporte que le da al Padre, ¿verdad? Dice, todo lo que me diste, ninguno se perdió, solamente el que se tenía que perder para que se cumpliese la profecía. Tu palabra les he dado y ellos la recibieron. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Pero una de las cosas que Cristo dijo en este capítulo, que creo que es importante reconocer en ese reporte que le da al Padre, él se dirige con estas palabras: he acabado la obra que me diste que hiciese. Quiere decir que él no dejó ninguna cosa de la ley o de la profecía sin que se cumpliera de lo que era relacionado al propósito que él vino cuando él nació. Esto está tremendo. Yo no sé si usted puede gozarse con esto. Amén, amén. Amén. Esta declaración de Cristo concerniente a la iglesia es demasiado importante y creo que deberíamos de obtener una visión, o más bien dicho, una comprensión más clara precisamente de esta declaración de Cristo concerniente a la edificación de su iglesia. Recuerde que hoy en día vivimos en medio de un mundo donde hay muchas ideas, hay muchas teorías que han sido propuestas, pero es tarea de la iglesia determinar la verdad de las escrituras. Él no dejó esto a los religiosos o a aquellos eruditos, digamos, estudiosos.
sino se lo dejó a la iglesia de determinar la verdad de las Escrituras. Y en un gran número, creo que de estos puntos doctrinales, de la cual depende nuestro conocimiento, es precisamente acerca de la verdad de la declaración de las palabras de Cristo. Es más, creo que una de las declaraciones más históricas y reconocidas es precisamente cuando se encuentra la primera vez que se encuentra la palabra iglesia. Y es en las palabras precisamente de Cristo. En aquel capítulo famoso de Mateo, capítulo 16, donde él hace una conversación que dice la gente que soy yo, y muchos dijeron, no, pues tú tal vez eres uno de los profetas, cosas importantes. Pero después se dirigió a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Una pregunta como que no tenía sentido, ya que habían dejado sus familias, habían dejado sus obras laborales para seguirle. Pero él quería saber más a profundidad qué es lo que ellos pensaban, entendían de él. Y en el verso 17 y 18 de Mateo, si alguien me ayuda, Mateo capítulo 16, verso 17 y verso 18. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aleluya. Recuerden, después que les pregunta, ¿y quiénes piensan ustedes que soy yo? Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, aleluya. Tú eres el Mesías, el enviado, el esperado. Bendito sea el Señor. Y Cristo le responde, oh, eres bendecido 3 veces más, oh Simón, hijo de Jonás. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, este conocimiento no vino porque eras judío y traías conocimiento de la ley, esto no vino porque te lo enseñaron en las sinagogas o en el templo, ni los fariseos, ni los escribas, ni los saduceos, ni los celotes, esto vino de mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Pedro, y sobre esta piedra, este mutuo entendimiento, esta revelación de que tú sabes quién soy yo y yo sé quién eres tú, edificaré, dice, mi iglesia, sinónimo de propio. Por primera vez escuchan estas hermosas palabras, mi iglesia. Y posteriormente hace una declaración tan contundente y profunda, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia de Cristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y esto de verdad, al leer más profundidad, todo esta, digamos, en Juan capítulo 6, verso del 67 al 71, puede leer Lucas capítulo 9, verso del 18 al 20, este mismo capítulo del versículo 3 hasta el versículo 20 de Mateo 16, le va a ir, espero que le pueda ayudar a entender el entorno de esta confesión de fe que vino por revelación divina. Y la iglesia fue establecida sobre ese fundamento de revelación. El verdadero orden, podemos decir, cronológico, pero de estos pasajes bíblicos que son escondidos de aquellos estudiosos, pero son revelados a aquellos quienes son de la manada pequeña. Amén, amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Esas palabras que Jesús le dijo en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vosotros el Padre ha placido daros el reino. El Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así que podemos ver que la iglesia primitiva fue establecida
sobre la base de esta revelación. De la misma manera que la iglesia, ¿verdad?, de los últimos días debe de tener este mismo entendimiento, esta misma revelación. Bendito sea el Señor. Y tal vez para aquellos que aseguran que Dios no retendrá sus verdades, tenemos que replicar que Dios ha escondido no solo estas, muchas otras verdades en los tiempos pasados, pero ahora le ha placido revelárnoslas, pero a su Revelar iglesia. otros, Oh, sí. bendito sea el Señor. Aleluya. Por eso que me toca profundamente las palabras precisamente del apóstol Pablo, cuando él habla del misterio escondido por los siglos de los siglos en Dios, pero que ahora ha sido revelado. Oh, bendito sea el Señor. Así que entendiendo todo esto, creo que no solamente podemos ver de que el entendimiento mutuo de la revelación divina es la piedra, podemos ver que este evento ocurrió de acuerdo, ¿verdad?, con la escritura bíblica que acabamos de leer, eh, eh, al extremo norte del mar de Galilea, en un lugar llamado Cesarea de Filipo. ¿Verdad? Incluso el Evangelio de Mateo y Marcos mencionan este lugar por ese nombre específico. Lucas lo relata que Cristo estaba orando solo cuando se acercaron a él 3 de sus discípulos. Fue en este momento que él decidió darle sus intenciones de edificar su iglesia. Y así que viendo esto, tal vez habrá una pregunta para que meditemos en lo que profundizamos. Y tal vez no sé si de aquí alguien la quiera contestar, pero ¿qué cosa vino primero en el orden cronológico que acabamos de ver? ¿La confesión de fe por Pedro o la ordenación de los 12? La ordenación de los dos. La ordenación de los 12. Bueno, vamos, ¿alguien más piensa diferente? Vamos simplemente a analizar un poquito a profundidad estos puntos de vista al punto bíblico, donde parece, obviamente parece tal vez lógico que la declaración de Cristo concerniente al establecimiento de la iglesia ocurrió antes de que la iglesia fuera realmente organizada. ¿Por qué? Primero, debemos de ver que a través de los evangelios, obviamente no registran todos los eventos cronológicos, ¿verdad? Es decir, en su debido orden, su acontecimiento. Y por lo tanto, no necesariamente quiere decir que tal evento ocurriera antes o después o anterior a uno antes que el otro. Pero lo que sí podemos ver, que es muy posible que mirando desde el punto de vista técnico, que la declaración de Cristo ocurriera primero. También tal vez podemos notar que los 12 ya habían sido escogidos antes de ser ordenados. Esto prueba tal vez, podemos decir definitivamente que sus discípulos lo seguían y se quedaban con él mucho tiempo antes de que fueran ordenados por Cristo. Tal vez podamos decir, es razonable pensar que hubiera otorgado una ordenación a alguien que aún no tuviera una creencia. Es decir, tuvo que haber ordenado, ¿verdad? O establecido es la creencia, la fe sólida, segura de que Cristo era el verdadero Hijo de Dios. Y dentro de este concepto, que no solamente acabamos de leer en Marcos 3:13, del 3 al 15, no solamente Salmo 72:16, como hablamos al principio, tal vez podíamos notar o identificar lo que está en Isaías, capítulo 2, versículo 2. ¿Quién me ayuda a leer? Isaías 2:2.
Amén. Isaías 2:2. Y acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Aleluya. Así que como podemos ver, otra profecía hablando del mismo acontecimiento que ocurrió en su cumplimiento de la organización de su iglesia. Y acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes. Aleluya, aleluya. Qué magnífico, maravilloso evento fue esto que ocurrió precisamente en la organización o establecimiento de su iglesia, y dando los nombres de los 12 que estuvieron presentes. Bendito sea el Señor. E inmediatamente, no solamente los organizó, sino inmediatamente les dio autoridad, potestad para realizar un trabajo que había sido comisionado a la iglesia en esta tierra. Bendito sea el Señor. Así que desde el mismo comienzo han sido las responsabilidades y obligaciones y habilidades, ¿verdad?, puestas en la iglesia para hacer una función especial. Pero espero que a través de esto usted pueda ver la importancia que existe en la iglesia de hacer su trabajo. Tal vez ustedes a veces crean que soy repetitivo. Tal vez ustedes se imaginan, no sé, ¿verdad? Yo, eso ya, pensamiento mío. No sé si ustedes tal vez se pregunten, el hermano Noé como que repite mucho de esto, habla mucho constantemente, pero si no entendemos bien lo que tenemos que hacer como cuerpo, como iglesia, ¿cómo entonces vamos a hacer las cosas? Amén. Debemos de ver las instrucciones que fueron dadas a la iglesia desde la ordenación de los 12 apóstoles. La historia de Cristo y sus discípulos, ¿verdad?, han venido a ser la historia de la iglesia. Amén. Sí es. Creo que es prudente, ¿verdad?, ver que estos registros del comienzo de la doctrina de la iglesia, a fin de que podamos trazar bien la historia doctrinal a través del descubrimiento que vamos a ir explorando de las escrituras. Amén. Sí. Mucha gente de verdad cree que la iglesia comenzó el día del Pentecostés porque fue el día que recibió el Espíritu Santo. Pero todo esto que acabamos de leer es mucho antes que viniese el día del Pentecostés. No solamente Cristo ordena a la iglesia, no solamente da registro de los nombres, pero también incluso el Evangelio de Juan, capítulo capítulo 13, versículo 29, ¿qué dice? (13:29) dice, porque los unos pensaban por qué Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como usted ve, ahí hasta un tesorero. Amén. Para que vea que la iglesia estaba organizada y funcionando. Con 12. Es más, creo que está en Lucas capítulo 10, si no me equivoco, versículo 1. ¿Qué dice? Aquí lo tenga, Lucas capítulo 10, verso 1. Y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, a los cuales envió de dos en dos delante de sí a todas ciudades y lugar donde él había de venir. Así que el registro vuelto, ya no eran 12, dice, ahora otros 70 los envió aquí, de 2 en 2, a predicar, a evangelizar, a hacer el trabajo de ¿qué? De la iglesia. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando vemos precisamente todos estos registros
¿verdad? Incluso Hechos capítulo 1, verso 15, después de que Cristo ascendió al cielo, todavía ni descendía el Espíritu Santo en el capítulo 2, Hechos 1, 15, ¿qué dice? Y en aquellos días, Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía como de Junta. 100, No, ya la compañía junta. y era la compañía junta como de 120 en número. Así que no eran 12, ya eran 70, ahora son ¿cuántos? 120. 120. Aleluya, gloria a Dios. Amén, así es. En el capítulo 2 vamos a ver que ya no eran 120, eran 3,120, porque fueron como 3,000 personas añadidas a la iglesia. Bueno, vaya conmigo rápidamente para que vea que no le miente. Hechos 2, 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Así que, fíjese bien, ¿eh? Así que los que recibieron su palabra vinieron a ser salvos, nacieron de nuevo, fueron bautizados, bajaron las aguas y fueron añadidas a ellos, a ese cuerpo corporal, aquel día como 3,000 personas. Amén. Oh, qué tremendo, tremendo, tremendo. Podemos ir viendo el crecimiento de la iglesia. Sí. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Y Hechos 4:4, ¿qué dice? Hechos 4:4 dice, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los varones como 5,000. Así que como usted puede ver, hay un registro de crecimiento de ese organismo de la iglesia que está vivo, funcionando. Aleluya. Amén. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea el Señor. Pero si vemos todo esto, vemos que la iglesia tenía un crecimiento, pero no solamente un crecimiento, sino que también la iglesia tenía y mantenía las cosas en orden. Porque no solamente en el 41 habla que 3,000 personas fueron añadidas a ellos, y sucesivamente el versículo 42 nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. En otras palabras, una sola iglesia trabajando en una misma mente. Amén. Con un mismo propósito, una misma doctrina, un mismo gobierno. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Podemos ver todos estos puntos, son demasiado importantes, porque vamos viendo cómo la iglesia va progresando y va haciendo las cosas que son necesarias. Bendito sea el Señor. Así que cuando vemos incluso nuestras enseñanzas, las 29 verdades bíblicas o las 29 irrefutables puntos doctrinales que hay, ¿verdad? Contra el divorcio, el pecado de volverse a casar, contra el jurar, contra el no pagar diezmo o la Santa Cena, Sagrada Comunión, el lavatorio de pies, en fin, todas las cosas que a veces la gente no quiere, pero estén en su debido orden dentro de las escrituras. Y la iglesia tiene una responsabilidad de explorar esas verdades para poder dar esas verdades al resto del cuerpo. Otra vez, no quiero ser repetitivo. Es por eso que ninguna escritura es de particular interpretación. Si usted ve en estos registros que acabamos de leer, hay unidad en la iglesia en todas las cosas.
Amén. Hoy en día hasta podemos ser miembros de la iglesia y pensamos diferentes y practicamos cosas diferentes. Esto no es bíblico. No. Esto no es bíblico. Amén. Así que tenemos una mayor responsabilidad, ¿verdad? De que busquemos la comunión y sobre todo a través del orden dado, como nuestra asamblea general, como dice Hechos capítulo 15, era el orden para interpretar la escritura y cosas doctrinales. ¡Punto! No dio Sí. oportunidad a otro orden. Y a veces, ¿verdad? Nos escuchamos y bueno, es que yo pienso diferente, pero allá ustedes. No, estamos viendo lo que dice la Biblia. No La es lo que Biblia, yo sí. pienso o usted piensa, sino qué dice la Biblia. Porque cuando Cristo venga, dice que Él viene por una iglesia, según el registro precisamente de Efesios capítulo 5, versos 25 al 32, viene por una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino una Amén. iglesia que se parezca a Él, que sea uno como Él es uno con el Padre, que la iglesia sea uno en Cristo, en En Cristo, gobierno, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Recuerde que la iglesia él no la tuvo por, ahora sí que regalada. Él pagó un precio por su adquisición. Él la compró a precio de sangre. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a su nombre. Su propia Amén. sangre fue la derramada. Fue el precio que Él dio para comprar su iglesia. Bendito sea el Señor. En gloria a Jesús, Amén. gloria a Por lo Dios. tanto, cuando Él dio toda su vida por su iglesia, y Él le da las instrucciones ahora a la iglesia, por eso me fascinó la apertura de la escritura que dio nuestro hermano José, precisamente en Mateo, capítulo 28. 28, versículo 19 y 20, ¿verdad? Porque no solamente era de ir por todos lados y vamos a predicar el evangelio y bautizarlos, sino en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden, dice, todas las Todas las cosas. no las que Amén. te gustan, no las que solamente te hace sentir bien, sino que guarden todas las cosas, pero ojo, ¿qué dice? Que os he mandado lo que es dado en la escritura y no podemos violar la escritura. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Así que esto es demasiado importante. Bendito sea el Señor y a Él sea toda la honra y toda la gloria y toda Amén. la Gloria a Dios. alabanza. Bendito Gloria a sea el Dios. Señor. Así que esto es demasiado importante cuando entramos, analizamos y empezamos realmente a ver todas las cosas que Cristo ha hecho. Podemos ver entonces que su iglesia está edificada en un fundamento sólido. ¿Mm? Por eso dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:20, ¿verdad? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Aleluya. El Señor recuerda que los profetas la miraron de lejos, pero sus apóstoles pudieron vivirla. Ese fundamento instruido por Cristo, siendo Cristo la principal piedra de ángulo. Oh, Aleluya. gloria sea al Señor. En los tiempos bíblicos, cuando encontramos la piedra de ángulo, la piedra de esquina, era una piedra, era la primera piedra que se tenía que hacer en la construcción del edificio. La primera piedra que tenía que estar perfecta en todas sus medidas. Escúchame bien, tenía que estar perfecta en sus medidas de longitud, altitud, dimensión, porque una vez que esa piedra estuviera puesta, si la piedra, supongamos esta es bueno, no tengo una piedra, pero vamos a suponer que esta es una piedra, la piedra tenía que estar completamente derechito para que todas las demás piedras fueran corriendo. La otra tenía que estar derechita para que fueran levantando también, y conforme iba a ir edificando el edificio, todo iba bajo esa piedra fundamental. Fundamental, amén. Sí. El pastor, mire, el pastor, él es albañil de profesión. Él puede decirle la importancia de mantener ahora sí que la dimensión correcta.
Bendito sea el Señor. Así que podemos ver todo esto, podemos ver su organización por Cristo mismo. Y podemos ver su comisión, ¿verdad? Que Cristo le dio para que la iglesia no solamente Él la estableció, la organizó antes, ¿verdad? De que Él ascendiera de nuevo al Padre. Pero cuando Él ascendiera al Padre, ese organismo tenía que estar capacitado para funcionar después. Pero iba a funcionar cuando fuesen investidos con el Espíritu Santo en una forma muy diferente a lo que tal vez muchos piensan. Si vemos en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, estas son las palabras de Cristo, hablando directamente a su iglesia, él antes de ascender al Padre, donde él habla y les dice, o alguien que me ayude a leerlo rápidamente, ya me lo acabamos, hermanos. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que dice, mas recibiréis la virtud. La palabra virtud, su definición, y por eso me fascina el español, quiere decir poder en acción. Mas recibiréis el poder en acción del Espíritu Santo. Por eso el que tiene el Espíritu Santo no puede ser una persona sentada de 4 bancas. Tiene que ser una persona activa trabajando para Cristo, para su iglesia, su propósito, porque el mismo Espíritu de Cristo te mueve. Amén, así es, aleluya. Señor. La revela virtud del Espíritu que vendrá sobre vosotros, y entonces van a poder ser testigos no solamente en Jerusalén, sino hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria sea el Señor. Así que cuando ellos fueron investidos por el Espíritu Santo, como ya pudimos, recuerda, esto está en el capítulo 1 de Hechos, que acabamos de leer, verso 8. Posteriormente usted encuentra que en el versículo 13, ¿verdad? Nombra a los 11 apóstoles que estaban reunidos, ¿verdad? En el verso 14 dice que todos estaban perseverando, unánimes en oración, ruego, pero no estaban solos, estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos, es decir, los 120 estaban juntos. Y en aquellos días, posteriormente, en el versículo 15, había una necesidad de escoger quién tomaría el oficio o digamos así, la posición ministerial o el rango ministerial, más bien dicho, de apostolado, que había quedado vacante por precisamente el suicidio de Judas, porque de verdad se ahorcó. Dentro de eso, ¿verdad? E empiezan ellos a buscar al Señor, empiezan a ver la necesidad de encontrar quién podía ser ese apóstol. Y encontramos, ¿verdad? Una descripción de los requisitos para poder entonces encontrar lo que alguien tiene que dar esa medida para ser apóstol. Pero hoy en día usted puede tomar un examen y pasa el examen, paga sus $250 y ya tiene su título que usted es apóstol. Esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña precisamente en el versículo 21, conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor entró y salió, recuerdan, había discípulos, no solamente los apóstoles, ¿se acuerdan al principio que hablamos de la hora? Sí. Tenían que estar con Jesús desde el principio, dice. Han estado todo el tiempo con nosotros desde que Jesús entró y salió entre nosotros. Verso 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el que fue recibido arriba entre nosotros, se ha hecho que testigo. Alguien para ocupar el apostolado tenía que ser testigo ocular. Oh, qué tremendo, no, hermano. Cuando vemos a profundidad la escritura, entonces podemos gozarnos a lo que la escritura nos dice. Bendito sea el Señor. Amén. Anteriormente, ellos se mantuvieron orando, buscando al Señor hasta que el Espíritu Santo viniese sobre ellos.
Y una vez que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el mismo hombre que se había cobardado y negado a Cristo, ahora se ponía delante de toda una multitud y les reprendió por haber matado a Cristo. Y el resultado de ese mensaje poderoso de Pedro dio como resultado que estos 3,000 hombres fueron añadidos a la iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Qué tremendo, tremendo, tremendo podemos ver esto que había ocurrido. Bendito sea el Señor. Así que es por eso que debemos recordar precisamente todas estas escrituras que estamos compartiendo para ir entendiendo precisamente la iglesia de los evangelios, porque posteriormente vamos a ver la próxima semana un poquito más el desarrollo de la iglesia durante la era apostólica. ¿Qué pasó después del día del Pentecostés? El entorno de la iglesia, qué tipo de sistema gubernamental tenía, qué tipo de fundamento realmente se basó y lo que tenemos nosotros hoy en día. Pero no quiero tomar más de su tiempo. Sé que es demasiada información la que compartimos y trato de ir lo más despacio posible para que usted entienda. Pero yo le animo, mi amado hermano, que usted busque consagración al Señor. No se dé por vencido, no deje de orar, no deje de buscar al Señor. Dígale, Señor, revélame más y más tu palabra. En la palabra de Cristo hay vida eterna. Él dijo escudriñar las escrituras. Y si escudriñamos la escritura, vamos entonces a encontrar algo maravilloso. Recuerden, son las palabras que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna. Y no solamente está la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oh, bendito sea el Señor. Así que, mi amado hermano y hermana, a que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor hoy más que nunca, para que seamos edificados y crezcamos en el Señor.